mensaje de la palabra de Dios y vamos al libro de los Efesios, capítulo 3. Bueno, los niños pueden salir a sus clases. Verso 8. Vamos a hablar de un tema maravilloso, muy buenos días a todos, muy edificante, y Efesios habla mucho de este tema. Bueno, vamos a leerlo porque la computadora se puso sus moños, no quiere trabajar. Dice Efesios 3, verso 8, 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, dice el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué palabra clave tenemos en este versículo? Y ustedes pueden ver en su Biblia, dice las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo. Hermanos, cuando llegamos al Señor, tenemos frente a nosotros, en cuanto a conocimiento, un vasto mar inalcanzable. Y cuando empezamos, pues solamente estamos a la orillita, tal vez ni nos metemos todavía al mar, y empezamos a disfrutar ya de estas riquezas. Pero quiero decirte que hay más en el creyente. Pablo puso mucho énfasis en esta bendición que él recibió, esta revelación que el Padre le dio, y en este versículo habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando oímos riquezas, ¿qué viene a tu mente? Cuando alguien habla que es muy rico, ¿qué viene a tu mente? Bueno, vamos a hablar en lo económico, pues quiere decir que le sobra, ¿verdad? Más de lo que puede necesitar, ¿sí? Entonces, riquezas se refiere a valores grandes. A veces ni podemos contarlos. Bueno, aquí Pablo habla de las inescrutables. La palabra inescrutable pues significa insondable, que no se pueden descubrir totalmente. Entonces, y hermanos, si Dios nos ha dado la Biblia para que toda tu vida estés aprendiendo de Dios, para desentrañar esas riquezas, para entender las riquezas que Dios nos dio en Cristo. Cuando una persona sabe usar sus riquezas, pues va a disfrutar la vida que le da este mundo. Alguien que tiene suficiente y sabe para qué es, pues lo va a usar bien, ¿verdad? En el sentido de que las riquezas no van a atarlo a vivir ahí cuidando nada más su dinero, como el avaro, ¿verdad? Un avaro es una persona que quiere tener más y más y más y no sabe para qué. Entonces la avaricia es un pecado, sino uno que disfruta de las riquezas es aquel que las sabe usar. ¿Sí? ¿Se entiende? No dice, pues a ver, yo quiero tener más y más, y se va a morir y no va a disfrutar. Y ha habido en este mundo gente tan rica, muy rica. O sea, actualmente el más rico ya rebasó a todos, Elon Musk. Antes de él fue Bill Gates, no se acuerdan, ¿verdad? El que inventó el sistema Microsoft. Bueno, ya se lo rebasó este señor Elon Musk. Sí, se escribe Elon Musk. Tiene una riqueza pues inescrutable es la palabra, porque cada hora gana millones y millones y millones. Entonces el que está construyendo una planta de autos en el estado de Nuevo León. Bueno, vuelvo al tema, las riquezas son para que las disfrutemos. Si tú tienes más lanita y la quieres usar para tu bien, pues la vas a usar bien. No quiero decir que seas gastalón, derrochador, sino si vas a lo principal, bueno, pues vas a tener buenos médicos, ¿verdad? Más cuando uno ya está grande necesitas que te estén checando, ¿no? ¿Para qué es el dinero? Pues para eso, ¿no? Para saberlo usar bien. O me quiero echar un viajecito a Cancún, ¿verdad? De una semana. Y para ahorrarme el avión me voy en una bicicleta. Claro, hice deporte, ¿verdad? Y dices, ahorré. No es cierto, no ahorraste. Esa es avaricia. Entonces agarro un avión, llego a Cancún en 2 horas, disfruto las playas color turquesa
como de lo mejor. ¿Por qué? Porque tengo recursos, tengo riqueza. Una semana. Y claro que seguro que hay gente que ha hecho sus riquezas bien, es decir, honestas, honorables, ¿no? Pues disfrutas lo que tú te gastas. Es avaricia. Bueno, les pongo este ejemplo porque espiritualmente, hermanos, somos más ricos que Elon Musk y que Bill Gates. Somos riquísimos porque nos sacamos la lotería, conocimos y adquirimos la perla de gran precio. Venimos a Cristo y esas riquezas del mundo pasaron a segundo término. Sí, las necesitamos para vivir, pero nuestro corazón no está en la riqueza. Es decir, nuestro corazón no está en el dinero, porque tenemos una riqueza mejor. Tenemos al Señor Jesucristo. Y Él habla que nos ha dado riquezas inescrutables. Y hermanos, si ves el libro de Efesios y aparece en cada capítulo la palabra riquezas, 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 de tal manera que un predicador que yo conocí hace más de 20 años, muy famoso en Estados Unidos, escribió un libro que se llama Riquezas, Caminar y Guerra, así se llama este libro de Fran Damasio, y habla de las riquezas que Dios nos dio en Cristo. Y vayamos a la Biblia, en el verso 7 del capítulo 1, en el verso 7 encontramos las riquezas, dice el verso 7, ¿en quién tenemos? Vamos a entender bien esto, ¿en quién tenemos? Está hablando de Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, Dios es tan rico, es y será tan grande en gracia. ¿Sí? Y perdón, dicen, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo es el perdón? Según las riquezas de su gracia. Entonces Dios no es parco ni escaso en perdonar. Cuando Dios dice, yo te perdono en mi Hijo, es que el Señor ya perdonó al 100%. El Señor no es humano, el Señor no te va a guardar rencor. El humano puede decir, bueno, sí te perdono, pero no te quiero ver. Pues entonces no has perdonado, ¿verdad? Perdonaste a la mitad, ahí está todavía la herida. Pero Dios no es así, Dios no es humano. Dios, cuando dice que perdona totalmente, es porque Él perdonó totalmente. El pecador más vil de los viles tiene perdón en Cristo. Así de sencillo. Es más, el Evangelio no es para gente que se porta bien. El Evangelio es para los que necesitan ser salvados de la iniquidad y de la violencia. Y por eso Pablo dice, hermanos, no hay muchos importantes entre ustedes, porque el Señor escogió lo más vil del mundo, ¿verdad? Es lo que hace el Señor. Dios transforma pecadores. ¿Y cómo lo hace? A través de sus riquezas, su perdón, que es excelente. O sea, Dios no es escaso como los seres humanos, ¿verdad? Dios no cuida centavitos, me voy a quedar sin nada. Dios siempre nos va a dar. Y sigues en Efesios, en el verso 17 del capítulo 1, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuál es, que conozcas cuáles son, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Dios tiene muchas riquezas de sabiduría y de revelación en el de excelencia. Entonces nos acercamos los ojos de su entendimiento para que sepan, tenemos la mejor riqueza, porque si yo tengo a Dios, tengo todo. Que conozco a Cristo, tengo todo, no me falta nada. Efesios 2:10 dice, y ustedes están completos en Él, en Cristo. Y ustedes ya están completos en Él. ¿Qué es completos? ¿Qué es completos? Que no te falta nada. Dice que ya estás completo en Cristo. Así nos ve el Padre, porque nos dio riquezas de amor y riquezas de misericordia. Vayan al capítulo 2 y se vuelve a repetir en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, que son estos. Recuerden que la Biblia se escribió hace 2000 años, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo no vio, pero nosotros sí lo estamos viendo. Dice que sus hijos iban a ser exaltados. Todos los que siguieron a Cristo de ese tiempo, todos fueron exaltados y glorificados. ¿De quién hablamos cada domingo, cada vez que abrimos la Biblia? Sí, pero ¿de quién es más? Dios exaltó a Pablo, a Juan, a Pedro, se habla a algunos que no escribieron nada, pero aquí están, ¿verdad? Entonces Dios los exaltó y nosotros vemos este cumplimiento que nos está mostrando las abundantes riquezas que les dio a ellos. Porque si tú ves quiénes están juzgando al mundo ahorita, sí, claro, Cristo es el jefe, sí, es el rey supremo. Pero ¿quién está abajo de Cristo? Recuerden lo que dice Apocalipsis, los 24 ancianos, ¿verdad? 12 príncipes del Antiguo Testamento, 12 príncipes del Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiénes están gobernando con Cristo? Porque si tú ves los apóstoles otra vez, ¿dónde se arreglan las cosas en la iglesia? ¿Con qué libro? Con este. ¿Quién lo escribió? Pedro, Pablo, Juan. Ya están reinando ellos con Cristo. Nosotros también, pero pues a nosotros se nos va a tomar en cuenta lo que hayamos hecho en el reino. Y te digo, encuentras en Efesios varias veces la palabra riqueza, capítulo 3. Para que os dé, 3:16 por favor Miguel, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces esas riquezas vienen por la revelación de Dios a nuestros espíritus para llevarnos al conocimiento mayor de Dios. ¿Qué hace el mayor conocimiento de Dios? A mayor conocimiento, ¿qué sucede en el creyente? Mayor transformación, mayor libertad. Si hay libertad, no vives en temor. Mayor fe, mayor libertad, mayor transformación. O sea, vamos avanzando. ¿Cómo sabemos que somos libres cuando no te da temor nada? Porque dice que en el amor de Dios no hay temor. Dios nos ama. ¿Cuánto? Es rico en amor. ¿Cuánto nos ama Dios? Ni te lo imaginas. No te lo puedes imaginar. Pero nos ama muchísimo. Que si haces cuentas de tu vida o retrasas a los tiempos difíciles de tu vida, vas a ver que algo apareció por ahí, alguien te bendijo, Dios trajo los milagros y viste la gloria de Dios en tu vida. ¿Alguien le pasó? Aún sin conocer a Dios, Dios nos libró, Dios nos guardó. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Pero yo veo mi vida antes de conocer al Señor. Sin conocimiento de Dios, uno vive en la ignorancia espiritual. El peor desastre del mundo es la ignorancia espiritual. ¿Verdad? La filosofía no cambia a la gente, la lógica no cambia a la gente, las ciencias sociales, con todo el respeto, pues estudian a la gente, pero no cambian a la gente. Lo que cambia a las personas solo es Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo en retrospectiva veo mi vida cuando era joven, siguiendo la corriente del mundo, haciendo cosas tontas y locas. Un día estuve a punto de que hubieran puesto una golpiza, me hubieran hasta matado. Yo me acuerdo de ese evento, siempre me acordaré porque fue que tuve que correr con todas mis fuerzas porque yo traía no sé cuántas personas eran, pero venían correteando. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Como jóvenes fuimos a una fiesta y no nos dejaron entrar. Y uno de los amigos, entre comillas, tomó una piedra y quebró el vidrio de la puerta. O sea, la gente muy enojada y no buscan quién la hizo, quién se la pague, ¿no? No sé cuántas personas eran, pero muy jóvenes, ¿no? Me venían pisando una fiesta, pero no nos dejaron entrar. Un grupo de 5 o 6 personas. Gracias a Dios me dio tiempo
No era de llave, era de jalar el hilito, ¿verdad? Llego a mi casa, jalo el hilito Y no buscan y quién la entro, hizo. ya no pudieron hacerme nada. ¿Quién se la pague? ¿No? Y yo preguntaba el otro día, ¿qué hubiera pasado si me hubieran agarrado? Me hubieran dado una golpiza. ¿Quién te libró? Pues Dios nos libró, ¿verdad? Me libró. Y esa es una de varias, ¿verdad? Porque uno, lejos de Dios, hace uno temeridades, hace uno cosas locas. ¿Cuánto necesitamos a Cristo? Todos, niños, jóvenes, ancianos. Y yo preguntaba el otro día, ¿qué hubiera pasado? Entonces, te decía, estas riquezas nos han sido dadas a través de la palabra de Dios. Entonces Dios no quiere que te quedes con el conocimiento inicial. ¿Cuál fue el conocimiento inicial? Cristo murió por tus pecados. ¿Quieres aceptar a Cristo? Así te dijeron. Pero Dios tuvo que hacer el milagro, porque no es de que te dijeron y ya aceptaste. Dios hizo la transformación en nuestras vidas. Y ahí empezamos, ¿verdad? Ahí empezamos. Y empiezas a escudriñar. Y Dios te va dando de esas riquezas que fortalecen tu fe, fortalecen tu ser interior. Y dices, no, prefiero a Cristo. Como dice Pablo, ¿verdad? Habiendo sido esto antes, todo eso lo tengo por basura. Quiero tener a Cristo. Y ya aceptaste. Vayan a Mateo 11, 27, hermanos, y ven qué tan inescrutables son estas riquezas. Como les digo, conocemos muy poquito. ¿Qué dijo Jesús? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Basura. Vamos a entender bien, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. En otras palabras, el Padre le entregó a Cristo todas las cosas, le entregó todos los mundos, todo el universo, todo lo que puebla el universo se lo entregó el Padre a Cristo. Y dice, y nadie conoce, y nadie me conoce, diría, sino el Padre. Vamos a entender esto. Y dice más, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Dice, y nadie conoce al Padre. El que lo conoce soy nada más yo. Algunos, bueno, le conocen de oídas, pero dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo conocemos al Padre entonces? A través de Cristo. ¿Quieres conocer al Padre? Y dice más, escudriña a Cristo. Ni al Padre conoce alguno. ¿Quieres conocer cómo es Dios en su esencia? Cristo lo revela. Amén. Pero dice, si tienes este conocimiento ya la hiciste, porque tú vas a permanecer en Dios toda tu vida. Aquí no va a haber de que ya me cansé, ya tengo 15 años en el Señor, no, y ya me la sé. No es cierto, no te sabes nada, apenas estás conociendo. Tienes 30 años en el Señor, ¿y qué crees? No sabes todavía, te falta. Así es que yo, que tengo 40, soy un verdadero ignorante todavía, me falta mucho. Vas a permanecer en Dios toda tu vida, ¿se entiende? ¿Y qué hago para conocerle? Ya tengo 15 años en el Señor, ¿no? Y ya me la sé. No es cierto, no te sabes. ¿Qué me produce eso? Felicidad. Voy a hablar de las riquezas. Tienes 30 años en el Señor, ¿qué crees? Tuvo un precio. O sea, lo que tenemos costó sangre, costó la vida del Hijo de Dios. Todavía me falta mucho, que está en 2 Corintios 8, verso 9. ¿Y qué hago para conocerle? Dice el apóstol Pablo, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, ¿qué pasó? Se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Qué pasaje, verdad? Pablo, hermanos, esto es poético. ¿Cómo se interpreta esto? Porque ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre. A ver, explíquenme, ¿qué significa eso? Por amor a ti se hizo pobre. ¿Qué está diciendo? Para que ustedes con su pobreza, dice que se hizo pobre, fueran enriquecidos. Dice, se hizo pobre siendo rico. Entonces él era muy rico, pero se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Ya por ahí va, dice Miguel, se humilló. ¿Qué significa? Cristo es eterno, dejó el cielo, para que se entienda,
deja el cielo y toma un cuerpo humano igual a nosotros, con los dolores que el cuerpo tiene. Una vez le dolió a Jesús la cabeza, seguramente, le dolió un brazo, ¿verdad? Ustedes con su pobreza, Pero era divino, su cuerpo era divino, su alma era divina, su espíritu era divino. dice Miguel, Entonces lo que significa es que el Señor deja su trono Cristo es eterno, y dejó viene a la el tierra cielo en el para que se bebecito, entienda. toma el cielo y forma toma un humana, cuerpo forma de hombre y humano vivió con igual a nosotros nosotros, 33 con los dolores que el años. cuerpo tiene. Su vida fue una vida sin pecado, jamás pecó el Señor. Dice, él mismo lo dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Era divino. ¿Algún humano, bueno, cualquier persona podrá decir esto? Significa es que el Señor deja Nadie. su trono Jesús dijo, y viene a la nadie tierra me en el puede decir que yo he faltado a la ley de Moisés. forma humana, Entonces vive una vida sin vivió pecado. con nosotros, Para enseñar al hombre, ¿sí?, su vida fue una todo este vida conocimiento sin que les pecado, dio me a los redarguye discípulos. de pecado. La revelación del Padre. Un humano, bueno, cualquier persona De tal puede manera decir que esto, Jesús habla mucho del Padre, para que le conozcamos al Padre. Si conocemos si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Ustedes saben la vieja historia, hermanos. Por eso digo, para enseñar al hombre somos ricos, pero ¿qué pasó con el Señor? Se hizo pobre a morir la muerte más terrible que haya habido en el mundo, muerte de cruz, con todo lo que sucedió, porque a los criminales que padecieron esta muerte eran condenados por sus crímenes, pero no recibieron azotes, ni fueron escarnecidos, ni fueron ridiculizados, si podemos llamarlo así. Si tú ves las 24 horas de la pasión, muerte de Jesús fue un hombre, como dice la Biblia, experimentado en dolores, experimentado en quebrantos, experimentado en humillaciones. Por eso es que entiende bien a los humillados, a los quebrantados, a los dolidos, porque Él pasó por lo mismo. No puede decir, Señor, quiero que sientas lo que yo siento. Cristo dice, yo lo siento, yo pasé por ahí, yo te entiendo muy bien, porque tú ves todo el proceso. ¿Cuánto duele una traición? No, ni les pregunto, una traición es lo más terrible en este mundo, ¿no? Que alguien que es de tu confianza, que le has depositado tu confianza, donde te comunicas con él, con hasta secretos, ¿no? Y un día te traiciona, que se te cae el mundo. te entiendo muy bien. Dice, acabó la vida. Pues Jesús padece la traición. Uno de sus discípulos lo entrega, con el que compartió el pan lo entrega. Que alguien que es de tu confianza, que le has depositado ¿Cómo empieza la salvación para nosotros? hasta secreto, El justo tenía que morir por todos los injustos. Y hermanos, y todo este proceso revela la naturaleza humana perversa. Tú ves a cultos e incultos. Los cultos era el Sanedrín judío, 70 ancianos, todos con ropajes espléndidos de la mejor calidad, riquísimos todos, y con una intención de matar a Jesús. Los sacerdotes, el sumo sacerdote. Entonces Jesús es apresado por los alguaciles de los judíos, todos con ropajes espléndidos, de un tribunal a otro. ¿Sí? Él es tomado en la noche, toda la noche los judíos están diciendo, este hombre debe de morir. Buscaron testigos falsos, ven la naturaleza humana, que dijeran cosas que Jesús no había hablado. Unas las había hablado, pero malinterpretaron todo, ¿verdad? Cuando él dijo que destruyen este templo y en 3 días lo reedificaré. Y no entendían. Él es tomado en la noche, toda la noche los judíos. ¿Y qué hace el Sanedrín judío? No lo podemos matar nosotros porque la ley no nos permite. Roma no nos deja aplicar la ley, así es que vamos a entregarlo a Pilato. Y de un tribunal a otro lo entregan a Pilatos, ¿verdad? Y Pilatos le pregunta, y no encuentra ninguna cosa de culpabilidad en él. Pero esto nos habla que los seres que no son ni cristianos ni buscan a Dios son muy inteligentes. Pilato era muy inteligente y dice, estos judíos me lo entregan por envidia, le tienen envidia a Jesús. Pero claro, su perversidad era que quería quedar bien con César, ¿verdad? Entonces lo entregan a Pilato
Y Pilato dice, bueno, hay una forma de soltarlo, pues sencilla, ¿verdad? Él piensa que la gente es buena. No, ninguna gente es buena. Le dice a sus soldados, a ver, denle una calentadita, ¿sí? Y dice, pónganle un manto real, por envidia, ponen una, le tienen envidia a Jesús, un manto púrpura, su perversidad era que quería quedar corona de espinas, lo sacan, fíjense el escarnio, la burla, hermanos, lo presentan a la turba, aquí está su rey, nosotros no tenemos más rey sino a César, dicen los judíos, se volvieron apóstatas, nosotros no tenemos más rey que Dios. Y hermanos, la perversidad del hombre, ¿qué hacen los guardias? Dice que le dan una caña a Jesús, símbolo del báculo. Está Jesús ya con la corona de espinas, con el manto púrpura y su caña. Entonces ten esta caña, la tiene Jesús. Si tú ves, dice que le quitan la caña, lo golpean y le dicen, salve, oh rey de los judíos. Le pegan, le escupen y le pegan. Y dice Pilato, bueno, aquí está. Ahora, ustedes saben que yo en cada Pascua le suelto un preso. ¿A quién quieren que le suelte? ¿Qué pensaba Pilato? Le van a pedir a Jesús. Y la gente dice, no, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. Y ve otra vez la naturaleza humana, ¿verdad? Siempre el ser humano va a buscar lo peor, va a buscar el mayor mal que puede infligir a otros. Ahora, ustedes saben que yo en cada Pascua le suelto. ¿Qué hace Pilato? Por la presión de los judíos da el edicto y dice, bueno, ya no es mi culpa, me lavo, porque amó más la gloria de César, la gloria del hombre, amó más su trabajo en lugar que la justicia. Dice, yo me lavo las manos. Aún su mujer le dijo, no te metas con este justo. Y hermanos, y no imaginamos todo ese trayecto que se llama la Vía Dolorosa, la calle de Jerusalén, que conducía al monte Calavera, donde Jesús ya va, toda la noche lo estuvieron golpeando. Imagínate el cuerpo sanguinolento de Jesús. Llevar no sé cuántos kilómetros, a lo mejor unos 2, 3 kilómetros, llevar la cruz. Afortunadamente, un soldado romano se compadece, entre comillas, y agarra a una persona que se llamaba Simón de Cirene, y le dice, ayúdale. Y tiene que cargar una milla a la cruz. ¿Y tú crees que llegaron? Bueno, con cuidado porque ya está golpeado, ya está lastimado. Trátenlo con cuidado, hermanos. La crueldad más terrible se sigue viendo, el ser humano sigue siendo cruel. Un soldado romano se compadece. Ustedes saben la muerte de una persona que se llamaba Simón. Fue algo inaudito, ¿verdad? Y le dice, no creas que tomaron la cruz, así a ver, tiene que cargar una milla a la cruz. Póngala en el suelo. Los clavos. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y tú ves todo este proceso, lo que se llama las 7 palabras. Jesús dice al final, consumado es, hecho está, salvado está el hombre, porque Él ofreció el sacrificio perfecto que el pecado pedía. Perdónalo, Señor. Todo el pecado tenía que ser expiado por Jesús. Por eso es que es una riqueza la que tenemos, hermanos. Fue su sangre la que nos limpió. Si te sientes inmundo, te sientes sucio, lávate, métete a la tina de la sangre de Jesús. Salvado está el hombre, porque es lo que hace el Señor. O sea, cuando le conoces, Él te deja limpio. Y si vas a la lista del cielo y ves tu cuenta, ves tu carta, y vas a encontrar ahí un veredicto que dice tetelestai, no debes nada, Cristo pagó todo por ti. Entendamos esto, hermanos. Fue una salvación grandísima, porque le costó la vida a la lista del cielo y ves tu cuenta, ves tu carta. Por eso es que cuando venimos al Señor y entendemos esto, empezamos a vivir una nueva vida, porque empezamos a amar la justicia de Dios en Cristo. Cristo pagó todo y tú te das cuenta, porque hermano, tu vida sigues creciendo, pero el pecado nos asedia.
y faltamos al Señor, pero ya hay una diferencia. Antes decías, bueno, todo el mundo lo hace. Ahora si cometes un error, ¿qué sucede? Tú dices, Señor, perdóname. Ya te redarguye, Señor. Perdóname. ¿Se entiende? Y cada día nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Antes hacíamos igual que los demás. ¿Qué importa? Todos lo hacen. Pero ahora cualquier, hasta a veces una mala contestación o algo que parece descortés, te molesta. Dices, creo que fui descortés. Y luego a lo mejor estás pensando ahí y dices, no, le voy a pedir disculpas o perdón. Y hablas, no pasó nada, no. Fue figuración tuya nada más. O sea, Dios nos hace muy sensibles a la justicia. ¿Qué importa? Todos lo hacemos a crecer. ¿Por qué? Por la obra de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, esto nos da la bendición. El de estar en Cristo nos da la bendición de participar de todas las riquezas que Dios tiene. Amén. Somos ricos en Cristo. O sea, Dios nos hace muy sensibles. Quiero hablarte de algunas de estas riquezas. Una de estas que ya vimos es la riqueza de su amor. La obra de Dios. Las riquezas de su amor. Dios te ama. Los hijos e hijas que están aquí, que todavía viven sus padres. Las madres tienen la fama de ser súper amorosas, ¿no? Que están dispuestas a quitarse el bocado para dárselo a los hijos, ¿verdad? Sacrificar lo mejor de ellas para bien de sus hijos, que coman ellos, yo al último, que se coman la carnita y yo me como el huesito, ¿verdad? Yo le chupo el huesito y lo que quede. Es una muestra de amor. Y con todo respeto, pues el amor de Dios es más todavía que dispuestas a quitarse el bocado para dárselo a los hijos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo terrible, pecador, sanguinario, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice que Jesús nos amó a sus discípulos hasta el fin. Pues el amor del fin. Él ya va a ser entregado y les dice, de tal manera amó Dios en la casa de mi Padre, que dio a su Hijo único. Así es que no se turbe su corazón y tengan miedo. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero hermanos, no está hablando del cielo. El fin, las moradas es la casa que Él iba a entregado y les dice, ustedes son las moradas. Llenamos la iglesia y nos da un propósito. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, lugares para habitar, para trabajar en el reino. Cada quien tiene su morada, tiene su plaza, por decirlo así, ¿verdad? Les da propósito, no se ha acabado nada, esténse tranquilos, ¿sí? Tengo propósito para ustedes. Algún día voy a predicar de ese pasaje. En la casa del Padre muchas, entonces estas riquezas las participamos todos los días hasta que te vayas de esta tierra. Dios te va a amar siempre. Dios ama incondicionalmente. ¿Cómo nos ama Dios? El amor humano es condicional. Los hijos, no, es que mi mamá no se portó bien, por eso no la quiero mucho. Ese es amor condicional, vamos a llamar condicional humano, ¿sí? Porque si me hubiera cuidado, bueno, otra cosa sería, pero no, mi mamá no me cuidó, pero Dios la cuidó y ella te cuidó a ti, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces el amor de Dios siempre es incondicional, no es humano, que si te portas bien te pago la carrera, si no te pones a trabajar. Dios no es humano. Hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. Lo dice la Escritura. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él siempre está esperándote con los brazos abiertos, porque su naturaleza es amar libremente. Dios nos ama generosamente, ricamente. Que hagas, Dios siempre te va. ¿Qué otro tipo de riquezas? Si nosotros tenemos infieles, las riquezas de su perdón. ¿Cómo es el perdón que Dios nos da? Total, hermano.
porque su naturaleza es amar. En retrospectiva, igual veo mi vida. Antes de conocer a Dios, dije, ay, sí, puras barbaridades, sí, puras tonterías, ¿verdad? El perdón me libró y me trajo perdón, me trajo sanidad al alma, al corazón. ¿Se entiende? Porque Dios es rico en perdón. El ser humano no te puede perdonar, pero ya Dios te perdonó. Los seres humanos no perdonan como Dios. Pero eso no debe de preocuparte de los seres humanos. Preocúpate algún día si Dios no te perdonara, pero eso no va a pasar nunca. Vayan a Isaías capítulo 1, verso 18. ¿Se entiende? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué habla esto? Perdón total. Venid luego yo para siempre jamás. Amén, hermanos. Para no ensuciarnos más. Como la nieve serán, perdón en la Biblia, emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser. Ahora, ¿qué más riquezas tenemos, hermanos? Tenemos, ¿de qué habla esto? Riquezas de consuelo en las situaciones difíciles de esta vida. ¿Sí? Para siempre jamás. Vivimos en un mundo que no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tenemos mares contaminados, ríos contaminados, frutas y verduras contaminadas por los pesticidas, por cómo cuecen la fruta, cómo cocen la fruta, no sé cómo se diga. Si tú compras una papaya, esa papaya ya lleva un proceso de carburización. Llegan verdes, las meten en carburo para que el calor que genera el carburo las pueda poner maduras. Y hermano, y la papaya se ve bonita. Dice, maduró, no es cierto. Abres la papaya y la papaya no tiene ni buen sabor. La palabra que se usa está paluda porque la parte y está muy dura. Tú la tocas y se ve que está bien la papaya. Tú la vas a procesar, no tiene sabor. No tiene la textura de una buena papaya. ¿Qué le pasó a esa papaya? La cortaron antes de tiempo, la trataron con carburo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Por dinero. A mí qué me importan los más, gracias. Tú la tocas y se ve que está bien la papaya. Tú la vas a procesar, no tiene sabor. Y en este sentido, hermanos, pues seres humanos están padeciendo en todo el mundo. Si ustedes ven en cuanto a las contaminaciones, vivimos en una era donde hay tantos enfermos de cáncer a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y en este sentido, hermanos, pues así es. Entonces quiere decir que están padeciendo en todo el mundo. Hay un proceso de, si ustedes ven, pues no bueno, contaminaciones que está produciendo dolencias y enfermedades. Entonces, el día menos pensado vas al médico y el médico te dice, oiga, pues no se espante, pero ¿por qué? ¿Por qué encontré algo con usted? Así es. Cosas terribles, ¿no? Y tú eres cristiano, ¿no? Hay un proceso de... El hecho de que seamos cristianos quiere decir que la libramos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Tiene usted cáncer. Mañana me suicido. Entonces, no. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Con Dios, vas con Dios. Señor, tú me puedes sanar. Señor, la Biblia dice que a los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien. No lo entiendo, Señor, pero tú me vas a dar el poder y la fuerza para entender esto y soportarlo si es necesario. Vayan a Isaías nuevamente, porque es afín a esta escritura. Isaías 32:1. Y dice el verso 1: he aquí que para justicia reinará un rey. Señor, profetizado Jesucristo, que te aman, y príncipes presidirán en juicio. Estos príncipes son los apóstoles. Vas a dar el poder y la fuerza para entender versículo que sigue y soportarlo si es necesario. Y será aquel varón, Jesucristo, como escondedero contra él viento. Fíjense todo lo que dice, como escondedero contra él viento.
pero no vientitos así como los de Pachuca que casi no hacen. Los vientos de aquí son terribles. 2 veces nos tumbó el techo. Los vientos de Orizaba, ¿verdad? Versículo que sigue. Pero está hablando ¿Será en que el sentido varón figurado. A veces vienen vientos Jesucristo fuertes como en nuestra vida que nos pegan, escondedero nos golpean. ¿A contra dónde él? vas? A la cobertura de Dios. Señor, solo tú me puedes ayudar. Nadie me puede ayudar. Y dice que aquel varón será como refugio contra él. Turbión, ¿qué es el turbión? Pues igual que el viento, pero es marejada, ¿no? Marejada. Huracán. Huracán fase 5, que es lo más terrible, ¿no? ¿Qué hace un huracán? Donde pasa, hermano, llega y Nadie me puede ayudar. arrasa con todo lo que encuentra a su paso, autos, casas, todo. ¿Cómo queda el campo después de que pasa el turbión? Desolado. Sentido figurado, ¿verdad? También en la vida a veces pasa, vienen situaciones difíciles y dices, vino el turbión. ¿Qué hace un huracán? Dios está con nosotros a pesar de eso, porque disfrutamos de sus riquezas de consolación. Y cuando pasa esto tiene un propósito, porque tú aprendes de la prueba. Alguien va a padecer un día después, o me refiero en el sentido figurado, una temporada, alguien se está sufriendo lo mismo que tú sufriste. ¿Quién le puede dar consuelo? ¿Quién puede ser instrumento de Cristo en sus manos? Aquel que lo padeció. Aquel que lo padeció dice, yo te entiendo. Como Cristo me entendió, yo te entiendo y Cristo te va a entender. Entonces participamos de esas riquezas de consuelo. Verso que sigue ahí. Y dice, como arroyos, me gusta este pasaje, como arroyos de agua, es Cristo, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Aquel que lo padeció. Aquel que lo padeció, dice el Señor, ¿cómo qué? Como Cristo me entendió, yo te entiendo y Cristo te va a entender. ¿Qué es un arroyo? Es un arroyito. Hay arroyotes, ¿no? Donde está manando el agua, se crea una poza, un vado, y el agua está limpísima porque es agua que está corriendo, pero está lleno el vado. Entonces puedes beber de esa agua porque no está estancada, está corriendo, es un arroyo. Bueno, así es el Señor, dice, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Puedo tomar agua, voy a satisfacer mi sed. Dios tiene lo que yo necesito. Dios tiene el consuelo. Amén, hermanos. ¿Qué más? ¿Perdón? Dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Otra vez, sentido figurado. O sea, en las situaciones de la vida donde sientes un calor terrible, Cristo es la sombra. Así es el Señor, dice, Yo estoy como contigo. arroyos de aguas en tierra No temas. de sequedad. Yo Puedo estoy tomar contigo. agua, voy a satisfacer Yo mi te sed. consuelo, yo Dios te tiene levanto, lo que yo te necesito. animo, yo te fortalezco. Dios tiene el Amén. consuelo. Entonces, en cuanto a consuelo, hermanos, lo tenemos todo en Cristo. Por eso debemos de vivir sin temor, ningún temor. De gran peñasco en tierra. ¿Se entiende? Ningún temor a nada, a nada, a nada. Entonces te voy a morir, pues todos nos vamos a ir. Pues usted ya está viejito, pues claro. Yo estoy contigo. Tengo más cerca la entrada, ¿verdad? Yo estoy contigo. Yo te animo, yo te fortalezco. Tengo más cerca la entrada al reino eterno. Por eso debemos de vivir sin temor, ¿verdad? Y dicen amén. No, ningún temor. ¿Se entiende? Ningún temor a nada. Está bien, hermanos. Con gozo iremos, vaya. Hermanos, qué más riquezas tenemos. La entrada, ¿verdad? Puras riquezas, ¿sí? Las riquezas de su provisión. ¿Qué es provisión? Es provisión, es tu sustento, tu dote. El Señor siempre está listo a darnos. Vino una prueba terrible para la humanidad, México, la pandemia, ¿no? Se cerró la congregación 9 meses. De una semana para otro, éramos el doble de lo estamos aquí. Puras riquezas, ¿sí? Las riquezas. No hay reunión. Pues tampoco va a cundir el pánico, ¿verdad? O que no pande el cúnico. Está listo a darnos. Vino una. Hermano, pues Dios sabe cómo. Dios usa ángeles, pero Dios nunca nos deja, porque dice la palabra, nunca te dejaré. Nunca, de una semana para otro, de manera
manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi proveedor. Él proveerá. Bueno, si pasó, pasó, Dios proveyó. Luego sí había meses que hablaba un hermano que falta pagar el internet. Gracias a Dios por eso, hermanos, ¿verdad? Oye, hermano, tengo una bendición para ti. ¿Podrás pagarnos el internet? Sí, cómo no, dame el recibo. ¿Qué decía yo? Gloria a Dios. Amén, hermanos que he conocido durante el tiempo de creyente, ¿no? En la pandemia, me visitaron a mi casa, hermanos, llevaron despensa, ¿verdad? Financiero, aquí está pastor para lo que necesite. Dice la palabra nunca. Yo no los llamé. Nunca. ¿Quién los llevó? Los llevó Dios, claro, fueron instrumentos. Pero hermanos, no faltó, ni un mes faltó, porque Dios es rico en provisión. Dios siempre nos va a proveer para todo. Si hay un pago, Dios va a proveer para el pago. Yo no los llamé. Amén. ¿Quién los llevó? Los llevó Dios, claro, fueron instrumentos. Solo una hermana. Pero hermanos, no faltó. Los malhechores le quitan todo, ¿verdad? En el cajero faltó, porque Dios es rico en provisión. Dios siempre nos va a proveer para todo. Si hay un pago, Dios va a proveer para el pago. Conoce al Señor ya de mucho tiempo, ¿verdad? Amén. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues Dios proveyó. ¿A quién usó? No faltó. Personas. Los malhechores le quitan todo, ¿verdad? Íntegro recibió el hermano, claro, alguien lo ganó. Aquí está. A ver, porque Dios es rico en provisión. Siempre va a proveer, nunca nos va a dejar. Grábate esto, porque hay un pacto eterno en Cristo. Conoce al Señor, y el Señor es fiel a su pacto. Dice: yo voy a proveer, yo soy Jehová tu proveedor. Tú ves toda la historia del pueblo de Israel en Egipto, 40 años de maná, todos los días el maná. Los codiciosos agarraban, ¿no? Maná, ¿qué le pasaba? Provisión. Y así la riqueza, hermanos, que no la saben usar, se echa a perder. Viene el secuestrador y te quita todo, porque hay un pacto eterno en Cristo. Tienes que usar las riquezas, su pacto. Dice: yo voy a proveer, yo soy Jehová tu proveedor. Es rico en sabiduría. El pueblo de Israel en Egipto, 40 años de maná. Fíjense que Dios es rico en maná. Los codiciosos agarraban, ¿no? Maná, ¿qué le pasaba? Ante una situación complicada, Dios tiene la respuesta. Busca a Dios, vea la palabra, busca el consejo de los que saben más. No te vayas en el mundo, no te vayas con los filósofos, ten respeto por los filósofos. Dios es rico. No te vayas con Platón, ni con Solón, ni con Aristóteles, ni con nadie de ellos. Dice que Dios es rico en, vete con Pablo, con Juan, ¿qué le pasaba? Y vas a encontrar la respuesta. Vete a los libros del Antiguo Testamento, a la ley. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahí empieza el temor. Palabra, busca el consejo. Entonces, ¿cuántas son las riquezas de sabiduría? Son no te vayas enormes. No te vayas con los filósofos. Ten respeto por los filósofos. Dios. ¿Y qué más riquezas tenemos? Ni con Solón, ni con Aristóteles, ni con nadie de ellos. Una maravillosa. Las riquezas de felicidad y gozo. La respuesta. El principio de la sabiduría es el temor. Pero mucha gente ha de pensar que los cristianos somos muy tristes, ¿no? Pobrecitos, han de estar hincados las 2 horas ahí, ¿verdad? ¿Y qué más riquezas tenemos? Ni con Solón, ni con Aristóteles, ni con nadie de ellos. Pobrecitos. Los han engañado, de felicidad, y están engañados. Empieza el ataque del enemigo. Pero mucha gente, hermanos, lo que participamos somos muy tristes fue el gozo del Señor. ¿Qué primera riqueza recibimos? El gozo del Señor. Fue lo primerito, ¿no? El gozo del Señor. Las alabanzas, yo me acuerdo, recién nuevecito, de felicidad, están engañados. Empieza el ataque del enemigo. Y alabando a Dios, que participamos, aunque estaba llorando, pero ¿cómo estaba mi corazón? Estaba gozoso. ¿Qué primera riqueza recibimos? Porque decía yo: qué bendición, qué grandiosidad de Dios. Porque Dios tiene riquezas de felicidad, riquezas de gozo. El Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos. Imagínate en lugares de delicados pastos, de pasto inglés, verdecito, cortadito a una pulgada. Qué bendición, qué grandiosidad.
porque Dios tiene en lugares de riquezas delicados felicidad, riquezas de pastos gozo. te hará El descansar, te produce descanso, regocijo, lugares de delicados reposo, pastos. Imagínate en lugares de delicados con aguas de reposo te pastorará, confortará tu alma, te dará confort a tu alma. ¿Qué le quita el confort a tu alma? Te hará descansar. La preocupación en lugares de ¿Qué le quita el delicados confort a tu alma? pastos te hará el miedo, El descanso, el miedo a cosas que nunca van a existir. El estrés te quita el confort, el pecado te quita el confort. Entonces, hermanos, qué riqueza nos ha dado Dios, riquezas de felicidad y de gozo. Y nada más participamos poquitito porque son inescrutables. Y Pablo dice, ahora conocemos en parte, ¿verdad? El miedo, hay más. Entonces nos ha tocado realmente disfrutar de lo mejor en Cristo Jesús. Así es que disfruta de la vida que Dios te dé. Para muchos tienen muchos años por delante, otros felicidad, pero cada día debe ser un disfrute en el Señor, porque son inescrutables. Canta, alaba a Dios. Pablo dice, ahora conocemos, apréndete la palabra todos los días, ten un encuentro con Dios. Tan sencillo, la palabra en el corazón nos ha tocado. Agradece a Dios por realmente cae la primicia. Señor, gracias. Buen inicio. Y ahí sigue la vida, dando gracias en todo, dice la Biblia. Muchos años por delante, otros felicidad. Padre, te damos gracias por bendecirnos, Señor, a través de tu preciosa palabra. Todos los días, Señor, nos deleitamos en las grandes riquezas de tu gracia, que es como un gran regalo, pero abrimos este regalo y dentro de esa caja que dice gracia de Dios, viene otra caja poco menos grande, dice la Biblia, viene dentro de la caja grande. Hay una que dice, te damos gracias, perdón total por bendecirnos. Sigo abriendo la cajita y aparece otra, a través de tu preciosa palabra. Amor incondicional. Nos deleitamos y sigo abriendo las cajitas y encuentro la que dice riquezas de provisión, un gran regalo. Y sigo abriendo las cajas y encuentro otro que dice dentro de esa caja riquezas de gozo y paz. Hay una que sigo abriendo y aparece otra que dice riquezas de sabiduría. Señor, gracias por enseñarnos estas cosas, Señor. Porque teniéndote a ti, Señor, en este mundo no nos hace falta nada. Pues quien te tiene a ti tiene todas las cosas, Señor. Te damos gracias por esta experiencia espiritual que nos has dado de conocer. Y aparece otra que dice riquezas a tu Hijo Jesucristo, Señor, al nombre que es sobre todo nombre, como dice Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Te damos gracias por la semana que estamos iniciando, Señor, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de gloria, como dice un himno, Señor. Y te damos gracias porque será realidad en nuestro Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos.